Bueno, acá tenemos otro ejercicio. Nos dice usando el método adecuado, determine. Y nos tenemos una integral del logaritmo natural de 1 más x cuadrado partido en x cuadrado con respecto al diferencial de x. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Como cualquier integral, tenemos que pensar qué podría hacer yo en este caso y qué método me podría servir para empezar a integrar. Entonces, si yo observo este ejercicio, yo tengo varias cositas por donde podría comenzar a partir resolviendo. Por ejemplo, por un lado, si yo me doy cuenta, esto ya es una función, logaritmo natural de 1 más x cuadrado. De hecho, si estuviese así sin esto, de hecho yo podría ahí integrar, tal vez aplicar sustitución a esto y lo integro. Pero en este caso agrego un x cuadrado, que es otra función. Entonces ahí ya puedo ir haciendo un poquito de relación en mi mente y decir, claro, tengo dos funciones. Entonces cuando tengo dos funciones, lo que a mí me sirve, lo que me es más conveniente es utilizar la integración por partes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a aplicar integración por partes. ¿Qué implica eso? Es decir, en este caso tenemos que definir, y bueno, importante recordar, cuando nosotros aplicamos integración por parte, vamos a utilizar la típica fórmula de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, vamos a escribirlo acá. Sí, vamos a escribirlo acá. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ya? Y lo vamos a destacar ahí con nuestro destacador. Entonces, y bueno, y también vamos a utilizar algo importante que es el hilate, que nos sirve para definir si está correcto el UDB, es decir, la primera parte. Pero en realidad para nosotros armar la integración utilizamos esta parte solamente. Entonces, vamos acá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo acá? Tratar de que se vea esta función como si fuese una multiplicación, porque eso es lo que dice la definición. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, voy a bajar la integral, y esto es equivalente a estar diciendo el logaritmo natural de 1 más x cuadrado, y este x cuadrado yo lo puedo subir. ¿Y cómo lo voy a subir? Claro que se puede subir si yo lo escribo como si fuese, en este caso, está multiplicándolo, pero con su exponente de forma negativa. Y claro que tiene sentido, ¿no? Porque si yo resuelvo esto es lo mismo que estar diciendo 1 partido en x cuadrado, que si después lo multiplico con eso, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, acá ahora ya tiene forma, como si fuese, ¿cierto? Una integración por parte. Entonces, acá, ¿qué es lo importante ahora? Ver si está bien el orden, es decir, identificar el tipo de función. Por eso utilizamos el hilate. Por ejemplo, acá, logaritmo natural corresponde a una función de tipo logarítmica, ¿cierto? Por eso viene el logaritmo natural. Y x elevado a menos 2 es una función de tipo algebraica. Si yo veo el hilate dice que en este caso tiene que cumplirse el orden de las letras. Si se dan cuenta acá, la L va primero que la A, acá la L va primero que la A, correcto. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el orden, como está planteado aquí en la integral, está correcto. Si, por ejemplo, nos hubiésemos encontrado primero con x menos 2 y después logaritmo natural, hubiésemos tenido que cambiar, o más que cambiar, al momento de definir el u y el db, tenemos que saber que siempre el u va a corresponder en este caso al primer término, es decir, en el orden, en este caso va a ser el logaritmo natural de 1 más x cuadrado, y el de v va a corresponder al segundo término, que es x elevado a menos 2, siempre y cuando estén en el orden correcto definido por el hilate. Entonces, ahora que ya lo tengo, voy a decir acá, mi u va a corresponder al logaritmo natural de 1 más x cuadrado, y el dv o dv va a corresponder a x elevado a menos 2, y recordar que siempre el dv se lleva al diferencial, es decir, acá va a ser con respecto a dx. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que, como dice la integral por parte, para poder armar esta integral por parte, yo necesito algunos elementos, porque yo tengo el u y tengo el dv, pero ahora, por ejemplo, con el u necesito el du, es decir, la derivada de esto. ¿A qué va a ser equivalente esta derivada? Yo sé que, por ejemplo, cuando yo recuerdo en mi mente, ¿cierto?, las propiedades de la derivada, en la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido en x. Pero acá nosotros no tenemos la derivada del logaritmo natural de x. Pero ¿qué pasa? Que existe algo, que es la regla de la cadena, que dice, claro, yo te doy el permiso para que derive esto como si fuese el logaritmo natural de x. Hagámoslo. Entonces, si fuese eso, diríamos, ah, claro, esto va a ser 1 partido en 1 más x cuadrado. Pero ojo, ¿cuál es la condición en este caso, de utilizar la regla de la cadena? Que como te dio ese permiso de poder realizarlo como si fuese la otra función, tienes que derivarlo por lo que te impedía
realizarlo como la otra. Es decir, ¿qué es lo que nosotros nos impide? Es decir, lo que está dentro, por eso es de la cadena, porque lo que está encadenado dentro de la función. Entonces ahora tenemos que multiplicarlo por la derivada de la interna. ¿Cuánto es la derivada de 1 más x cuadrado? El 1 se convierte en 0 y el x cuadrado se convierte en 2x. Y todo esto, como estamos derivando u, va a ser respecto a dx. Voy a tratar de hacer acá una separación para que se entienda. Entonces acá, bueno, dejémoslo más bonito. Vamos a ir destacando los elementos. Acá ya tenemos nuestro primer elemento que es el u. Vamos a hacer con amarillo mejor para que... Ya. Ahora vamos a hacer más bonito el de u. Vamos a dejar acá el de u, entonces va a ser en este caso 2x partido en 1 más x al cuadrado con respecto a dx. Y lo vamos a destacar con amarillito. Súper. Luego, bueno, acá ya tenemos nuestro dv y ahora tenemos que encontrar el v solito, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces ahora tenemos que, cuando yo quiero encontrar el v solito, va a ser equivalente si en el dv, o sea, si antes acá el u, para encontrar el dv era derivar, si yo quiero volver al v solito, tengo que integrar. Entonces acá vamos a integrar x elevado a menos 2 con respecto al diferencial de x. Que en este caso es una integral más rapidita, va a ser equivalente a decir x elevado a menos 2 más 1 partido en menos 2 más 1, ¿cierto? Lo cual es equivalente a estar diciendo menos 2 más 1 es menos 1 y menos 2 más 1 es menos 1. X elevado a menos 1 es lo mismo que estar diciendo 1 partido en x y menos 1, ¿cierto? Lo vamos a mantener así. Entonces esto va a ser equivalente a decir menos 1 partido en x. Es decir, en otras palabras, el v va a ser igual a menos 1 partido en x. Es decir, ahí tuvimos que hacer un trabajito con nuestra. Entonces, ahora, bueno, si alguien ahí quieren observar esto, espero que hayan visto la lógica de esta parte de la integración. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que yo voy a hacer, voy a armar, porque ya tengo mis elementos para armar el hilate. Entonces, yo sé que es un día b y ahora voy a empezar a armar. Esto va a ser igual a porque supone que estamos armando una vaca sin cola, ¿cierto? Vestida de uniforme. O sea, una es logaritmo natural, que bueno, vamos viendo acá. Logaritmo natural va a ser el logaritmo natural de una más x cuadrado. Eso sería una. Vaca, voy a multiplicar, entonces acá se multiplica por vaca, que va a ser menos 1 partido en x, sin cola, tenemos el cola, vestida nuevamente, que va a ser menos 1 partido en x, de uniforme, y de uniforme es, como lo tenemos ahí, 2x partido en 1 más x cuadrado con respecto al diferencial de x. O sea, empecemos a resolver acá. La primera parte nos va a quedar logaritmo natural de, bueno, antes de, bueno, menos 1 por x, menos 1 por eso va a ser menos, entonces vamos a quedar menos el logaritmo natural de 1 más x cuadrado, todo eso partido en x, menos, en este caso, acá la integral, y nos va a quedar acá menos 2x partido, en este caso, en x por 1 más x cuadrado, con respecto al diferencial de x. Entonces, si sigo trabajando esta expresión, voy a tener menos logaritmo natural de 1 más x cuadrado partido en x, me faltó cerrar ahí. Si me doy cuenta acá, yo podría sacar este menos 2 adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese menos 2 va a chocar con este menos, se me va a generar que acá se convierta en más 2 la integral de, y también puedo cancelar la x, entonces me va a quedar acá la integral de, como también, para que nos vayamos armando, sacamos el menos 2 nos va a quedar en más 2 y también cancelamos la x, entonces, ¿qué nos va a quedar arriba? Nos va a quedar un 1 nomás, ¿cierto? Porque x partido en x es 1, se nos va a quedar 1, pensando en que ya saqué el menos 2, y 1 partido, en este caso, en 1 más x al cuadrado con respecto al diferencial de x. Sí, vamos armando, nos va a quedar menos logaritmo natural de 1 más x cuadrado partido en x más 2. Y esta integral es una integral inmediata, que se llama la integral, cuando yo tengo la integral de 1 partido en 1 más x cuadrado, se llama la integral del arco tangente de x.
Bueno, y ahí ya terminaríamos. Porque sería equivalente más C. Bueno, y de hecho, si lo podemos poner un poquito más bonito, tal vez yo lo escribiría de esta forma. Pondría primero 2 arco tangente de X menos logaritmo natural de 1 más X cuadrado partido en X más la constante de integración. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Ese sería el resultado. Bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribir ahí al correo que está en la descripción o al Instagram. Eso espero que hayan entendido.